Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios, aquí bendecido ya en la última, ¿verdad? Ya está en la última de este trimestre, ¿verdad? Ya vamos a empezar el próximo trimestre, así que vamos terminando con Marco y creo que viene por ahí Juan, ¿verdad? Que esa es la próxima que viene por ahí. Esa es la próxima. Un milagro, ¿verdad? Que vio Juan y las señales. Ajá. No, y vamos a empezar rápido con mis redes sociales. Claro que sí, claro que sí. Ese Ice on the Cross TV, ahí en YouTube. Búscame Ice on the Cross TV, Ice o The Cross, ahí me puedes buscar en YouTube, que vamos a ya estar corriendo, ya está corriendo el comeback de Chalón Rodríguez. El comeback de Chalón Rodríguez. Entrevisté a Chalón y estamos hablando ahí cosas que vienen por ahí pronto, cosas de su ministerio, el porqué de la pausa, cosas así. Así que si quieren saber qué es lo que está haciendo Chalón y cómo conseguir a Chalón para invitarlo a su iglesia, ahí está, en Ison de Cross, ahí en Quiqueando, va a estar ahí la entrevista de Chalón Rodríguez. Así que te invito para que vayas y la busques y la veas. Sí, y recuerde nuestras redes sociales también, delvalle.e. Nos puede buscar por Facebook y YouTube, también nos puede buscar por Instagram, pero ahí es Del Valle 2022, y hasta por TikTok también nos puede buscar. También recuerde que comenzó Guerreros de Oración y este sábado estuvimos, que nos invitaron en los premios SAC allá en Mayagüez, en la Unión Puertorriqueña. Busque esos videos. Alexander, no te dije, me encontré con Otoniel, el gurú, Borrero, el de la tecnología, que sale en la televisión, y lo entrevisté, Ajá. una corta entrevista, así que búsquela por ahí. Entrevistamos también a diferentes líderes de esa premiación, SAC, y estuvimos disfrutando todo el día con ellos. Así que busque, son varias grabaciones, búsquelas por ahí. Y siempre, ¿verdad? Nuestro ministerio, tanto el de Alexander como el mío, dele like, suscríbase a nuestros canales, comparta para que bendiga a otras personas y conozcan, ¿verdad?, del amor de Jesús. Bien, Alexander, vamos rápidamente a la oración. Así que oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, porque estamos aquí una vez más compartiendo tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo tome el guión de este programa, que tome, Señor, las riendas de este programa, Señor. Que este podcast sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Que sea que tú el que habla a través de nosotros y nosotros solamente seamos instrumentos tuyos. Perdona nuestros pecados y utilízanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y el título, ¿sabes que siempre me gusta comenzar el título? Pero es bien fácil, ¿verdad? El Señor resucitado. ¿Qué me puedes decir? Bueno, como se dice, ¿sabes? Este es como el final de un capítulo y el comienzo de una saga. Vamos a Amén, ponerlo así. amén, amén. Me gustó. Yo lo puedo decir, misión cumplida. Cristo cuando Ajá. resucita, misión cumplida. Y gracias a eso, ¿verdad? Tenemos derecho, aunque seamos malos y pecadores, Alexander, a la salvación. Y el que nos está escuchando, todos tenemos, ¿verdad? Ese regalo por medio de esa sangre preciosa de ser salvo. Pero tienes que aceptar ese sacrificio, ¿verdad? Y comenzar a vivir como Jesús anduvo. Bien, Alexander, vamos rápidamente al versículo de memoria. Y dice, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que crucificado ha resucitado. No está aquí, miren el lugar donde la habéis puesto. Bien, y vemos, Marcos ¿verdad? 16:6. Vemos que cuando tú buscas en la historia, muchas personas, Mahoma, muchos líderes estos grandes y algunos que los endiosaron, cuando tú buscas en sus tumbas, allí están. Pero la tumba de Jesús, ¿cómo está? Está vacía, porque Vacía. gracias a su sacrificio, Él resucitó. Y es importante, ¿verdad? Y lo más alegre que nos sentimos de que Él haya resucitado. Así que en la parte del sábado, Jesús, ¿verdad? Resucita
¿Y qué pasa? Los ángeles fueron los primeros, ¿verdad? Que proclaman a las mujeres, Alexander, de que él no estaba allí, que él había que resucitado. Y esa mañana de resurrección, qué interesante, ¿verdad? Las mujeres fueron las primeros que fueron. Eh, Así que cuán Eso tiene, importante eran las mujeres para Jesús, Alexander. Sí, dime lo que vas a decir. no, eso decir que eso tiene que ver algo bien importante que está también en la lección aquí más adelante. O sea, tiene que ver con algo bien peculiar que yo me quedé, wow, en serio. Y vemos que eso también lo vamos a ver. Los discípulos que siempre habían estado con Jesús fueron los que estaban escondidos, que tenían miedo, pero las mujeres no tuvieron miedo. Las mujeres fueron a buscar a Jesús, ¿verdad? Para ungirlo, ¿verdad? Ya como se acercaba el día de la preparación, que es el viernes, como dice la palabra, pues tuvieron que enterrar a Jesús y ellas querían pues ir ese domingo, que le dicen día de la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver en esta lección esa cronología memorial, el hecho real, un hecho real, portadores de buenas noticias, los primeros testigos y una historia para divulgar. Alexander, ¿algún comentario de esa parte del sábado? No, estamos bien, estamos chéveres. Ok, pues tú me dices cuál es la del domingo. No, empieza tú, que la otra vez empecé yo, ahora empieza tú con el domingo. Bien, pues entonces se titula Regocijo en la resurrección. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué esta historia es tan importante de la resurrección? Así que vemos que cuando a Cristo lo crucifican, los cuatro evangelios Ujú, hablan de esta parte, del día de la preparación. ¿Qué pasa? El día de la preparación es el viernes y vemos ujú, que hay personas que a veces hablan de que los días son de 24 horas, y es verdad, los días son de 24 horas, pero ¿qué pasa? En aquel tiempo, una parte del viernes, ellos podían decir un día, una parte del sábado otro día, y otra parte del domingo otro día. Un ejemplo, Jesús murió parte del viernes, día de la preparación, a las 3 de la tarde, y estuvo el sábado, estuvo descansando. Mire, él descansó conforme al mandamiento, Alexander. Él no ujú, resucitó sábado, resucitó ¿qué? Domingo. Y ujú. ese día le dicen domingo de la resurrección. Ahora, muchos adventistas a veces no quieren hablar mucho de esto porque, pues, como pasó el tiempo, la iglesia eh, impuso que ya el sábado no había que guardarlo, que era que el domingo. Ellos decían que eso era Domingo. de los judíos, pero como Jesús había resucitado el domingo, que eso no dice nada la Biblia, no hay nada. Hay gente que hace unos enredos y unas cosas ahí, trata de sacarlo de una manera, a ver si, pero no le sale porque el día que Dios dio desde el Edén, ¿cuál fue? El sábado. O sea, Sábado. día de descanso es el sábado. Y el primer día de la semana es que es domingo. Así que vemos que Ujú, a partir del siglo segundo los cristianos comenzaron a honrar el primer día, Alexander, como ujú. día de resurrección del Señor. Paulatinamente hicieron de él un día que llegó a sustituir el sábado como día de adoración. Pero en el Nuevo Testamento, Alexander, no existe referencia alguna al día de la resurrección como día de adoración. ¿Y cuándo es que la mayoría de las iglesias van? El domingo, ¿verdad? Son pocas las que van en sábado. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y resurrección y la resurrección de Jesucristo es un significado que simbólico, Ujú. es el bautismo. O sea, eh, una cosa importante es cuando a ti pues te bautizan, ¿verdad? Es como si fuera que tú estuvieras sepultándote en el sepulcro y estás ahí descansando, pero al volver a salir, eres una nueva criatura, ¿me entiendes? Un nuevo comienzo. Pues fíjate, el domingo es para mí como un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque el viernes, ¿qué hizo Jesús? Murió. Sábado lo descansó. O sea, por eso dice morir al viejo hombre. Descansa
en la tumba el sábado y cuando resucita el domingo. ¿Y qué pasa? Del domingo en adelante, ¿verdad? Es un nuevo pacto, o sea, ya no estamos en el viejo pacto, sino estamos en el nuevo pacto. Así que simplemente esa resurrección, su significado es simbólico parecido al del bautismo. ¿Algún comentario de esa parte del domingo, Alexander? Primera, pues ahí me trae a lo que estábamos hablando la lección pasada sobre Pilato. ¿Me entiendes? Porque algo bien, ¿sabes? Los cuatro evangelios hablan sobre el día de preparación. ¿Sabes? Lo dicen, el día de preparación, como tú lo estás hablando. Y por eso fue que a Pilato le estuvo bien raro cuando dijeron que él había muerto, que él tuvo que mandar a abundar a un romano porque había muerto, ¿sabes? Como que se murió ya, hoy. ¿Entiendes? Entonces, cuando fue este hombre que también sale aquí ahora a buscar el cuerpo de José, que se llamaba él, Sí, o sea, se anímate. fue, ajá, fue a buscar el cuerpo de él. A él, Pilato le estuvo raro que ese día, y él fue a las millas, ¿sabes? José fue a las millas a buscar el cuerpo porque sabía que ya estaba, como tú dices, más o menos a las 3 4 de la tarde fue que Jesús murió, 3 de la tarde, A las 3 de ¿sabes? la Que tarde. había, ajá, 3 de la tarde, que había un tiempo como de 3 a 6 7 de la noche que se pone el sol, más o menos para ese tiempo, estoy hablando de septiembre, puede que sea un poquito más tarde, no sé. Como acá a veces se pone a las 8 de la noche y uno sí, sabe que eso no se sabe cómo es. Pero él estaba corriendo para cumplir con lo que el día de preparación, para entonces, tú me entiendes, a guardar el sábado como se hacía en esos días, como lo hacía Jesús mismo, como lo hizo Jesús después de la muerte. O sea, Jesús murió y él podía resucitar el sábado sin ningún problema. Dios tiene el poder para hacer resucitar el mismo sábado, por la mañana temprano, pero no, decidió guardar su mandamiento del sábado, ¿me entiendes? Entonces, eso es, ahí yo tengo que traer a Pilato, porque Pilato se sorprendió de que él está muerto en el mismo día, hoy mismo se murió. O sea, hoy lo crucificamos, hoy mismo se murió. Wow, eso fue bien rápido. ¿Me entiendes? Entonces, pues, por eso es que estamos viendo esto de preparación y vemos todo esto sobre de sacarlo. Entonces, vamos a pasar a la parte del lunes rápidamente, Claro que sí. que dice, la piedra fue quitada. Y así como estábamos hablando, así como tú dijiste de que él guardó el sábado y que no hay ningún sitio en la Biblia. Yo creo que él, si no estoy mal, solamente 8 veces en la Biblia habla sobre el domingo. Y lo primero que dice es el primer día de la semana. Primer día de la semana. ¿Me entiendes? No hay ningún sitio donde uno diga, mira que sé. Y hay gente que dice, oh, no, porque aquel cortó el pan. ¿Qué tiene que ver eso con los mandamientos? Nada. Yo también corto el pan los domingos por la mañana también para comérmelo con mantequilla. ¿Sabes? Que eso no tiene que ver nada. Eso no tiene que ver nada. Pero vemos que aquí estamos estas muchachas. O vamos a volver a coger la idea completa. En esta parte del lunes hay 4 ideas que van paralelas con los otros evangelios. Mira cómo es la cosa. Todos los evangelios tienen un punto de vista diferente. Eso lo sabemos. Pero en cuestión de estos, los 4 tienen unas ideas paralelas. No sé si me das cuenta. Y son bien importantes. Jesús murió, a Jesús lo sepultaron, Jesús resucitó y fue visto. No por 1 o 2 personas, fue visto por muchas personas. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo fue que Jesús resucitó de la tumba? ¿Cómo fue eso? Bueno, sencillo. Estamos hablando del Dios de la creación. Estamos hablando del Dios que creó los cielos, el mar y la tierra, ¿me entiendes? Dime si no tiene el poder absoluto para poder hacer eso, el del Valle. ¿Sabes? Él tiene el poder absoluto de poder ver, ¿sabes? De poder ver ¿cómo es? ¿Sabes? No de poder ver, sino de poder hacer que Jesús resucitara. Como yo dije ya, él podía resucitarlo el sábado, pero no, lo hizo el domingo por la mañana, ¿sabes? Si tú no, si para tú poder entender que Jesús resucitara el domingo, tienes que entender que Dios es el creador del mundo. Eso va de la mano. Si no entiendes eso, entonces ahí ya sabes. Para tú poder entender cómo Jesús resucitó, tienes que entender que Dios es el creador del mundo. Y tú y yo somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que es bien importante
aparte de que es el salvador de nuestros pecados, el salvador de nuestras vidas, el salvador de nosotros, también es importante entender su significado de que resucitó porque Él nos hizo. ¿Entiendes? Otra cosa también, la tumba estaba vacía. No hay más nada. Cuando ellos fueron allá a buscarlo, ¿qué fue lo que le dijo la persona? El ángel le dijo, el que están buscando, si quieren, pasen y busquen donde estaban para que vean que no está. Ahí no está, ¿sabes? Y hay diferentes teorías, pero las teorías se caen todas porque son teorías conspirativas. No, que si los discípulos lo sacaron, ok, ¿por qué no arrestaron a los discípulos si eso fue lo que hicieron? Eso es una teoría conspirativa, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y las mujeres, ¿sabes? Las mujeres que vieron eso fueron las primeras mujeres, que eso más adelante, yo creo que te toca a ti, si no más adelante lo vamos a hablar, pero las mujeres lo vieron. Y al principio decidieron callar, pero después hablaron. Y después no solamente eso, después los 11 lo vieron. No solamente eso, ¿sabes? Mucha gente más lo vio, ¿me entiendes? Los soldados que estaban allí se fueron del empanto que pusieron cuando movieron esa piedra, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y la respuesta de los líderes religiosos fue tratar de callar a esa gente con una mentira que a la larga se vio de que no era verdad lo que decían los religiosos. ¿Por qué? Porque ya eran todos como teorías comparativas que se fueron cuando Jesús se le presentó no solamente a los discípulos, ni de las 3 o 4 muchachas que estaban, sino a muchas personas más. Y no solamente, algo bien importante, ¿por qué la iglesia se levantó con tanto poder después que Jesús resucitó? ¿Qué tal, sabe? Hay que creer, si fuera mentira, hay que creer tanto en esa mentira para ser, ¿me entiende? Pero no, ¿sabes? Jesús, la iglesia primitiva fue creada porque Jesús dijo, ahora sí, vayan a la calle y repartan ese mensaje por todos lados. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Mira, qué importante es que Jesús haya resucitado, que ponen guardias velando la cueva, que ponen una piedra. O sea, Uh ¿por qué? Porque ellos iban a decir, mira, si no hacemos esto, ellos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, pero -huh. ¿qué pasa? Ellos dijeron, pon los guardias, pongan la piedra, porque sus discípulos pueden ir a buscarlo y decir, dejarlo por otro lado y decir que resucitó, y entonces todo el mundo se quedaría con eso. Pero el enemigo dice que posiblemente el espíritu de profecía habían hasta ángeles malignos cerca de la tumba para custodiar. Y cuando hubo ese gran terremoto, dice que hasta los ángeles temblaron, los guardias se fueron, todo el mundo. El poder de Dios se manifestó allí cuando Él resucitó. ¿Y qué pasa? Eh, Allí no podían decir nada. ¿Por qué? Porque mucha gente lo vio. Él estuvo 40 días en la tierra después que resucitó. Él habló con mucha gente. Eh, Habían hasta soborno a los mismos sacerdotes, ¿verdad? Que Sí. presenciaron la resurrección. Eh, Voy a decir algo también, no sé el texto, pero está ahí también. Cuando Cristo resucita, hay muertos que resucitan también. Esa gente que había fallecido empezó a caminar eh, hacia la ciudad. Y usted sabe, gente muerta de momento que resucitó. O sea, hubieron muchas cosas que ocurrieron, inclusive cuando Jesús tumba a Saulo, ¿verdad? Del caballo donde él Ajá. estaba, ¿verdad? Que lo deja ciego. Él lo vio también a Jesús, le habló a él también. O sea, él lo vio resucitado también. O sea, muchas cosas. Y la iglesia, por eso es que comienzan a defender esa realidad de la resurrección de Jesús, porque defender una cosa por defenderla es una cosa, pero como hubo evidencia, Alexander, hubo gente que lo vio, ellos mismos decían con su boquita de que yo hablé con él, ¿me entiendes? Se les apareció a los discípulos, a la mujer, todo eso, o sea, había mucha evidencia, y la iglesia misma dice, la iglesia antigua, de la realidad, ¿verdad? De la existencia de la resurrección de Cristo Jesús. Así que vemos, ¿verdad? Eh,
que esto no es un hecho y la historia habla también. Busca ahí libros de historia también. Él lo dice, los habla de ese evento tan importante. Y Te entonces, quiero, te quiero decir, ah, te quiero ah, decir, te quiero decir el texto. Creo que es Mateo 27:52. Te lo busco ahora rapidito. Mateo 27:52, que dice lo que tú acabas de decir, está ahí. Mateo 27:52 dice así. Espérate. Ahora salió esto aquí, ¿verdad? Te lo busco ahora. Dice así. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros, después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. había evidencia, más que evidencia. O sea, y si esa gente resucitó, Jesús no había resucitado. O sea, Sí. o sea, ellos hablaban con esa gente allí. Jesús tuvo 40 días en la tierra. Imagínate, había súper mega evidencia, ¿verdad? Bien, vamos entonces a la parte del martes. Las mujeres en el sepulcro. Y quiero, ¿verdad? Volver a decir en su ministerio, Jesús, muchas de las que le seguían eran mujeres. Y muchas de las que ayudaban eran mujeres. Aunque en aquel tiempo, ¿verdad? La mayoría de los líderes eran varones, pero había mujeres que estaban siempre con Jesús. Inclusive, Alexander, cuando vemos quiénes son las que siguen a Jesús hacia la cruz, mujeres también. Sí que en la vida de Jesús las mujeres eran sumamente importantes. Y nosotros, ¿verdad? Debemos de emular eso también. Por eso es importante tener ministerio de la mujer en la iglesia, darle esa importancia a la mujer. Inclusive, quienes fueron las primeras que vieron a Jesús? Fueron las mujeres, Alexander. Así que ellas querían embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el mismo Jesús le había dicho, os volveré a qué, a ver. Así que ellas tuvieron ese privilegio, ¿verdad? De ver a Jesús. Las primeras en ver la tumba fueron las mujeres. Eh, Tras asegurarse de que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciase el evento a sus discípulos y a Pedro. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo eso? Vemos, como dije ahorita, los discípulos estaban escondidos, tenían temor, porque si a su maestro lo habían crucificado, pues a ellos también lo estaban buscando, ellos pensaban eso, ¿me entiendes? Cualquier momento lo iban a buscar también. Pero vemos que se utiliza también a las mujeres para que lleven el mensaje de la resurrección y que a las mujeres también le hablen a quien, a Pedro. Y con la emoción de los sucesos, volvían asustadas, sin comentar nada con nadie. ¿Por qué? Porque era algo que les impactó tanto que están como que mudas. Pero en el mismo camino, ¿qué pasó? Jesús se le presentó a Alexander, a ella, y le dio ánimo para que hablasen sin ningún temor de su resurrección. Así que la vida y muerte, resurrección de Jesús, no son sucesos que deben quedar que Alexander en silencio, sino Silencio. que debemos que decir lo que a los cuatro vientos, Dilo. porque la Exacto. orden vino de quién, de Jesús. Jesús. Y ¿por qué? Por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el evangelio a toda criatura. No es ir solamente a la iglesia y predicar, y a los adventistas nada más, o a la denominación que tú estés. Ir y predicarle a quién? A todos, ¿verdad? Ese sacrificio tan grande, porque Dios quiere salvarnos a todos. Y al igual que las mujeres, nosotros y los discípulos también, nosotros debemos salir y predicar, Alexander, a todas las partes, a todo lugar, estas buenas nuevas de salvación. Así que es algo hermoso que ahora nosotros estamos en un tiempo que lo podemos hacer por aquí, por la tecnología. Sí, claro que sí. Esta lección lleva a diferentes partes del mundo, a Suiza, Estados Unidos, diferentes partes que nos están viendo. Y se está cumpliendo esto. Nosotros lo estamos diciendo por aquí, tú lo dices también en tu ministerio también. Hay lugares que vamos a veces y también predicamos la palabra,
por la literatura, repartiendo literatura, la necesidad de otras personas. Ahí se cumple todo esto, Alexander. Así que cuán importante, ¿verdad? Es anunciar que Cristo resucitó y que nosotros tenemos derecho a la salvación. Alexander, un comentario de esa parte. Las mujeres son importantes en el ministerio. Así que si alguien tú dice a ti que tú no eres importante en el ministerio, mira, las primeras mujeres que estuvieron ahí fueron, ¿sabes? Las primeras personas, vamos a decirlo así, que estuvieron ahí fueron mujeres. Porque ni los discípulos tenían ¿cómo se llama eso? El deseo que tenían de servir a Jesús, como tenían esas mujeres en ese momento. Porque ellas iban, y vamos a pasar el miércoles ahora mismo, ellos iban a hacer algo a Jesús, ellos iban a hacer ¿cómo se dice? Lo que se llama el rito de ungimiento. Embalsamar. El balsamar, exacto, a Jesús, ¿me entiendes? Temprano en la mañana, o sea, yo me imagino que compraron todos sábado en la noche, para el domingo tempranito en la mañana ir allá y encontrarse con ese espectáculo. Ahora, vamos a poner esto, vamos a tirarlo aquí, que esto me gustó aquí como estamos, lo tenemos aquí del Valle y yo. ¿Tú quieres saber más o menos cómo es el orden cronológico de las cosas? Mira, sencillo. El ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro en Mateo 28:2. Los guardias quedan como muertos, Mateo 28:4. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania, Juan 21. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles, Lucas 24:1-5. Las mujeres vuelven a Jerusalén, Marcos 16:8. Antes del anuncio de María, Pedro y Juan corren al sepulcro, Juan 22:3. Jesús aparece a María Magdalena, Marcos 16:9. Jesús aparece al resto de las mujeres, Mateo 28:9. Los discípulos no creen, Marcos 16:11, que eso es otro que vamos a hablar aquí hoy. Los soldados son sobornados, Mateo 28:11-13. Jesús aparece a Pedro, Lucas 24:34. Jesús viaja a Emaús, Lucas 24:13-15. Los discípulos de Emaús van al aposento alto, Marcos 16:12-13. Jesús se presenta en el aposento alto, Marcos 16:14. Ahora, la parte del miércoles dice la aparición a María hacia otro. Yo leemos ese orden cronológico. Vamos a hablar algo aquí bien importante. ¿Por qué se le presentó a María Magdalena? Y aquí es que yo quiero llevar al punto. Ya del Valle dijo que las mujeres son bien importantes en el ministerio. Y exactamente por esa razón fue que Jesús se le presentó primero a María Magdalena. El level o el estatus de las mujeres en aquel tiempo, ¿era bueno o era malo del Valle? No era muy bueno. ¿Sabe? Lo que decían las mujeres o lo que opinaban las mujeres no era válido. Es que la comparaban como, yo creo que con un esclavo también. Exacto. Más o menos ese nivel. Estazo. So, si Jesús se le hubiera presentado a Pedro o algo así, pudiera pasar más creíble como si fuera una mentira. No sé si me entiende. Sí, sí. Pero si primero hacer una mujer, esta una mujer primero, se le presentó Jesús a una mujer y después la mujer fue donde los discípulos, que los discípulos por eso fue que negaron, porque fue una mujer que lo dijo, ¿me entiende? Pero después Jesús fue y le dijo, mire, que ustedes se creen. María Magdalena le dijo esto, ustedes no creen que yo estoy vivo, ¿qué yo estoy haciendo aquí ahora? ¿Sabes? Lo que tengo que hacer es resucitar para regañarlos de nuevo. Yo estoy parafraseando, ¿me entiendes? Pero yo me imagino que se fue. Me tengo que levantar de la muerte para venir a regañarlo a ustedes de nuevo. ¿Qué pasa? Despierten. Tienen que llevar un mensaje. No sé si me entiendes, ¿sabes? Lo importante que fue de que Jesús se encontrara con María Magdalena para poner una de esos de que la verdad de Jesús es real. No es ficticio, no es un cuento, no es una parábola, es real. María Magdalena se encontró con Jesús y Jesús lo hizo por esa razón, ¿sabes? Inclusive las otras dos mujeres se quedaron calladas, no se atrevieron, pero María Magdalena arrancó rápido, porque María Magdalena, ¿cuántos demonios tenía María Magdalena? Ups. 7 demonios. 7 demonios, ¿sabes? María Magdalena sabía el poder que había en Jesús y había conocido a Jesús, yo creo que más que cualquier otro discípulo o cualquier otra persona.
So, ella haber que encontrado con Jesús fue lo mejor. ¿Sabes? Si la historia de Jesús fuese ficticia, si hubiera el Marco hubiera resaltado el encuentro con las mujeres y el regaño a los discípulos. ¿Sabes? Eso es bien, eso es para que piensen, porque la mujer no tenía, vuelvo y repito, la mujer no tenía voz ni voto en esos tiempos. Sin embargo, Marco lo puso bien claro en su libro para que vean. Si fuera, quisiera hacer una mentira o algo así, hubiera puesto una persona súper creíble en aquellos tiempos. Pero no, porque no se vergüenza decir que Jesús fue primero donde las mujeres y después regañó a los discípulos. Punto y se acabó. Hay algo que quieras añadir del Valle. Sí, no, verdaderamente Dios sabe cómo hace todas las cosas. Y volvemos a lo mismo. Las mujeres son muy especiales para Dios. Y las mujeres llegan donde el varón no llega. Eh, que hay gente que se inventa unas cosas que no están en la Biblia, pues esos son otros 20 pesos. Pero son sumamente importantes. Y los varones que estamos aquí, ¿de dónde salimos? De una mujer. Así que, cuán importantes son las mujeres en el ministerio de Jesús en aquel tiempo y ahora también. Y si tú miras las iglesias, ves que están llenas las iglesias. Por lo menos en Puerto Rico, Mujeres. más mujeres que varones, de verdad. Vamos entonces a la parte última, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, ¿verdad? Y ahora, mientras Jesús, ¿verdad? Le enseñaba a sus discípulos antes de su crucifixión y muchas cosas, Jesús no las hizo porque no era el tiempo, pero una vez se cumplió todo, ahora Él sí da el mandato de que, ¿qué? Vayan, vayan por todo el mundo. Y en Marcos 16:20 dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así que vemos que Jesús comisiona a todos sus seguidores que salgan a predicar, ¿verdad? De esa resurrección, de que lo habían visto vivo de nuevo, de el mensaje de salvación. ¿Qué pasa? La aceptación o el rechazo del evangelio es un asunto de vida o muerte, Alexander. Tú lo que tienes que ser el instrumento para qué, para llevarlo. Si la persona no quiere aceptar, pues lleva otra cosa, pero tú fuiste ese instrumento que llevaste el mensaje. Así que Dios no quiere permitir que nadie muera de ignorancia, de que yo no sabía. No, no. Como siempre te digo, ¿cuántas Biblias hay en nuestras casas? Y hay gente que no las lee. Así que es importante que aunque tengan Biblia y digan que son cristianos, pero a veces es de la boca para afuera y hay que hablarle, ¿verdad? De ese plan de salvación, Alessandro. Y cuando tú vas, un poder especial que es el Espíritu Santo es el que te acompaña, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. A veces yo he ido a iglesia a predicar y cuando yo veo la grabación, yo me quedo mirando, wow, ese era yo. Dije cosas que yo verdaderamente no las había pensado en decir, pero en ese momento, como había pedido permiso al Espíritu Santo que me utilizara, salieron esas palabras que fueron acomodadas, que entiendo yo que fue por el Espíritu Santo, un espíritu especial que Dios nos da para llevar ese mensaje, ¿verdad? Y así tú y yo, cuando predicamos, dejamos esa semilla allí, ¿verdad? Sembrada, que no hay nada en nosotros, porque en nosotros no hay nada, solamente somos un instrumento, ¿verdad? Ahora, una cosa que sí que debemos hacer y que nos pide Dios es que no hagamos el trabajo solo. O sea, siempre pide ayuda, ve con, si vas a dar un estudio bíblico, ve con alguien, tú das el estudio, el otro ora, ¿me entiendes? Si vas a hacer una misionera y llegar a necesidad, siempre vete con alguien. Que lo puedes hacer solo, sí, pero él no te está pidiendo que tú lo hagas solo. ¿Por qué? Porque él tiene que toda su iglesia, ¿verdad? Todas esas personas para ir a ayudar, ¿verdad? A acabar la obra. Pero ¿qué pasa? No estoy diciendo que uno de vez en cuando, ¿verdad? Puede hacer que se te presente una persona, pero cuando vayas a hacer esa obra no te vayas solo. Siempre vete acompañado, tu esposa o de tu hijo o de un hermano de iglesia o del pastor. Importante de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que entre cuando haya más, es más fuerte el mensaje, ¿verdad? Y el enemigo no se va a aprovechar tampoco. No, uno a los otros nos apoyamos, ¿me entiendes?
Así que es importante predicar la palabra, llevar el mensaje y entendiendo que Dios nos va a ayudar y entendiendo algo, que en nosotros no hay mérito ninguno. Somos solamente el instrumento, pero yo no salvo a nadie. Yo ayudo a salvar a alguien, porque yo necesito un salvador también, Alexander. Ahora, soy un instrumento si me pongo en las manos del Salvador. Alexander, ¿algún comentario en esta parte final? Mira, con esta último que estamos hablando aquí, terminamos la lección de Marcos. Y ese de Marcos es, como empezó toda la lección, como se ha dicho toda la lección, es un punto de vista de 4 evangelios. O sea, 4 evangelios hablan de la misma persona. 4 puntos de vista. Imagínate si es bueno salir a darla, como tú dices, darle, ¿cómo es clases bíblicas o llevar el mensaje en pareja? ¿Por qué? Porque tú tienes un punto de vista y el compañero tuyo, la compañera tuya va a tener otro punto de vista. Y guiados por el Espíritu Santo, esos puntos de vista se van a compaginar de tal manera como se compaginó Daniel con Apocalipsis, como se compagina Jeremías con Isaías, así, de esa misma manera, ¿sabes? Que son personas que no se conocieron, pero mira, encajan muy bien en la Biblia. El Espíritu Santo brega de tal manera que no hay coincidencia. No hay coincidencia, ¿sabes? Y Marcos, vimos el punto de vista de Marcos este trimestre completo. Y vimos, mira cómo es la cosa. Al principio de Marcos, Jesús no quería que dijeran quién era él. Y ahora que cómo se llama cómo se llama la lección de ahora del jueves, llevarlo, ¿sabes? La lección se llama vayan por todo el mundo, ¿sabes? Para que usted vea, Jesús cumplió la profecía, Jesús cumplió todo lo que dice la Biblia al pie de la tierra, al pie de la letra, perdón. Él hizo las cosas todo porque todo tenía un detalle, todo tenía un punto, todo tenía que pasar por algo, ¿sabes? Él quería estar los años que estuvo en la tierra a poder llevar hacer esa zapata, ese piso, para que después ese plan de salvación se creara por ir para arriba hasta donde estamos nosotros hoy en día. Por eso es que es importante llevar el mensaje del Señor. Porque Jesús tomó de su tiempo para venir aquí, serse hombre, morir por nosotros para la salvación de cada uno de nosotros. Y mira, cuando él estuvo allá metido en que estudiamos la lección trazada, creo que fue, o no sé, él estuvo allá trepado en la cruz. Estuvo trepado en la cruz. Él veía lo que Alex Rodríguez estaba haciendo en el futuro. Él veía lo que Del Valle estaba haciendo en el futuro. Él veía lo que tú que estás viéndonos estás haciendo en el futuro. Sin embargo, él no se bajó de la cruz, él dijo, aquí estoy por ti, yo te perdono. Y que gente, esto hay que llevarlo y como dijo Del Valle, esto es un asunto de vida o de muerte. No que te vas a morir hoy o mañana, es que es vida eterna o muerte eterna. Yo quiero estar vivo eternamente, yo quiero probar diferentes frutas, quiero ver a diferentes mundos. Quiero jugar con león, yo siempre he querido tener un león de mascota, así que, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Yo quiero gozar todo eso, todo ese privilegio que Dios nos da a través de su salvación, yo los quiero gozar. ¿Tú los quieres gozar? Ahí te las dejo. Amén. Bueno, Alexander, para que lea esa porción del Espíritu de Profecía. Vamos a leer esa versión, dice así, eso está en Fe y Obras, página 111, dice, tenemos un Salvador viviente, amén. Amén. No se halla en el sepulcro nuevo de José. Resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El pecador es justificado por los méritos de Jesús y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces,
No permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer y dudar. Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia. Amén. 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 Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, tengo que decirlo. El próximo libro que vamos a estudiar aquí en la lección es Juan. Vamos a ver unos puntos de vista súper interesantes en el libro de Juan. La primera lección ya yo le di una miradita, habla sobre señales y cosas así. Así que, gente, si Marco estuvo buena, vamos a escuchar lo que dice Juan. Así que yo le invito a que sea con nosotros aquí en este podcast, aquí con Del Valle, y nos gocemos estudiando la palabra del Señor. Así que no se lo pierda ya para la próxima lección. Juan, el Evangelio amado. Y en la primera lección estoy mirando aquí, se titula Señales que indican el camino, como tú estabas diciendo. Así que mis queridos hermanos, nos vemos la semana que viene si el Señor lo permite. Bye. Lo bendiga. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.